buen lugar me parece que quizás a vuelo de pájaro habría que determinar que la potestad disciplinaria la tiene la empresa. Y eso no hay duda. Puede resultar un tanto injusto, pero en definitiva es el dueño de la empresa, es el que organiza la tarea, obviamente con los límites que tiene previstos en la ley y en los laudos. Pero en el tema disciplinario no hay duda de que le compete a la empresa. La potestad de aplicar sanciones le corresponde a la empresa. ¿Qué tenemos nosotros o qué tendríamos que tener o por qué tendríamos que velar es por un reglamento que sea lo más justo posible? Y cuando digo justo, digo que tenga las garantías, la posibilidad obviamente de descargos, que se establezcan sugerencias de sanción antes de los descargos y posteriormente las defensas que yo aplique se me imponga la sanción. Nosotros estamos muy acostumbrados a ver eso. Es decir, se sanciona 5 días y después me escuchan. Me parece que es un tema importante para tratar sobre todo en que los sindicatos, y creo que este ámbito es muy interesante por el tema de la formación y demás, es que todos los sindicatos velemos para intentar de alguna manera incidir en el reglamento de personas. Nosotros yo tuve particularmente una experiencia con un sindicato acá del subgrupo, con las compañeras de SECOM, en la cual, y creo que es válido el ejemplo, había un reglamento muy autoritario, muy viejo, muy poco ayornado, muy alejado de la realidad, y de alguna manera, en la medida de que pudimos hacerlo, elaboramos conjuntamente con la empresa un reglamento. Obviamente, nosotros pedimos 100 y nos dieron 50, pero en definitiva, de alguna manera tuvimos la posibilidad de sacar cosas que nosotros consideramos que no correspondían y se trabajó bien en ese tema. ¿Por qué lo traigo el ejemplo? Porque creo que todos tendríamos que hacer o intentar hacer eso. Hay empresas que se niegan rotundamente y dicen que la potestad disciplinaria es de la empresa y ellos la manejan como quieren, dentro de ciertos límites, obviamente. Pero creo que es un deber a tener en cuenta, porque en definitiva allí se está jugando muchas cosas respecto digamos, a la conducta de los trabajadores. Cuando digo reglamento no me refiero a la marcada de entrada y salida o cuestiones que son lógicas de la tarea, sino sobre todo yo tengo que saber a qué atenerme. Si llego media hora tarde por mes, si tengo o no tengo algún tiempo de espera o de tolerancia, si yo no registro mi entrada, ¿a qué me voy a someter? Es decir, los casos son muy grandes o muy variados, pero creo que ese es un tema. Porque después vienen los problemas. Me sancionaron 5 días porque no estaba en mi lugar de trabajo cuando... Y sobre todo, cosa que no se ha logrado, pero podríamos intentar, quizás esto también sea una expresión de deseo más que una realidad, intentar que algún integrante del sindicato participe en esa decisión sancionatoria, por lo menos como garantía, no con voz ni con voto, pero por lo menos con una garantía. Porque les reitero, es un tema recurrente esto. Y creo que a veces las sanciones que mejor dicho, el procedimiento disciplinario puede dar lugar a sanciones indirectas con los resultados de 14, 15 días de suspensión para llegar a una notoria mala conducta, ¿no? Porque a veces se ha utilizado de esa manera. Ese es uno de los temas que a mí me parecen fundamentales, sobre todo el tema disciplinario, porque obviamente no hay un código, no hay un código penal, no hay un código laboral que establezca, si me olvido de marcar la tarjeta me van a sancionar con 3 días, no hay. Y creo que tenemos que insistir. Obviamente que las empresas no van a decir que no, y de alguna manera tienen derecho a decirlo. El tema es cómo nosotros, como sindicato, podemos incidir en eso. Yo he tenido varias consultas y sobre todo proyectos. En Maldonado también hubo una experiencia, en Minas también hubo una experiencia, para poder de alguna manera llegar, por lo menos a incidir un poquito en las cosas fundamentales. Lo otro que estaba dentro de las inquietudes de ustedes, o de la mayoría de ustedes, se nos tomó todo el fuero sindical. ¿Qué es el fuero sindical? ¿A quién comprende? ¿Quién tendría o está bajo la protección que es el fuero? El fuero es una protección que le dan al trabajador, a todos los trabajadores, para ejercer la actividad sindical.
No es una inmunidad total, ¿no? De alguna manera, el fuero lo que hace es proteger y que uno pueda ejercer la actividad sindical dentro de los límites obviamente normales. El fuero entonces es para todos, tanto para dirigentes como para militantes. E incluso la ley 17.940, que habla de la ley de libertad sindical, establece un fuero para los que no son afiliados o los que están por constituir un sindicato. Eso está bueno tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque hay muchas veces, por suerte esto no pasa seguido, pero aún todavía persiste, es empresas generalmente chicas que impiden a los trabajadores organizarse. De todas maneras, ellos también tienen fuero porque la ley lo prevé expresamente. Y obviamente también aquellos que no son afiliados porque en definitiva el trabajo está sujeto a que el trabajador se afilie o no se afilie. Esta ley de fuero sindical o de protección sindical establece también, bueno, lo que ustedes ya saben, mucho más que yo, que es la cartelera sindical, la licencia sindical y demás, y establece dos procesos de protección a los trabajadores. Ahí sí podemos hacer una diferencia entre el dirigente y el militante que no lo es. Es decir, el proceso judicial establecido para el dirigente, para declarar nulo, en todo caso, cualquier acto de discriminación o que impida el ejercicio de la actividad sindical, hay un proceso que se llama ley de amparo, o se asimila a la ley de amparo. La ley de amparo es un proceso muy rápido, que en una semana tendría que estar resuelto. Y después hay un proceso extraordinario para gente que no tiene la condición de militante. Lo que pasa es que la catarata de leyes que hemos tenido de un tiempo a esta parte han sido importantes, ¿no? Tan es así que también algunas leyes fueron declaradas inconstitucionales, digamos, por la rapidez o la necesidad de crearlas. Pero creo que es un buen ejercicio de todas maneras. Porque de todas maneras, lo que me parece a mí que de un tiempo a esta parte y sin consideraciones políticas es que el derecho laboral renació. Es decir, aparecieron los consejos salarios. Entonces antes estábamos sujetos a una flexibilidad. El aguinaldo te lo cambio por esto, la licencia te la cambio por trabajar. Hoy en día hubo obviamente un respeto y una conciencia de que la ley laboral tiene que ser respetada. Entonces, es fundamental, y eso es fundamental hasta para no perderlo. Muchas también las consultas son, bueno, yo no me voy de licencia, que me la paguen porque a mí me sirve. O sea, cuestiones individuales que deberían descartarse en virtud o a merced del laudo y de las leyes. Pero lo que decían hoy de la creación de leyes fue fundamental. Obviamente que antes teníamos la OIT con el fuero sindical, pero de todas maneras estas leyes lo que hacen es adecuar la realidad nuestra, que puede ser muy similar a otros países, pero de todas maneras lo que nos sirvió a nosotros fue adecuar a lo que es la realidad de nuestra jurisprudencia y nuestro país. Sí, puede tener dos puntas quizás la respuesta. Una es cualquier medida tomada de asamblea tiene la legalidad necesaria como para llevarla a cabo. Pasa por una asamblea y eso es la actividad sindical. Es decir, pero me parece que pasa, claro, capaz que si entendí bien pasa por otro lado, quizás sea que es una tarea que no está prevista en la determinada categoría, que es otra cosa. Por razones de servicio, bueno, los mandos medios o la jefatura dicen, bueno, esta tarea tiene que hacerla. Si no está prevista, no se hace. A ver, hay muchas tareas que quizás no estén previstas y se hagan por una cuestión de dinámica de todos los días. Obviamente, es decir, el día a día es mucho más rico que lo que el laudo pueda llegar a decir. De todas maneras, hay que ver hasta cuál alcance y cuáles son los límites de esa tarea. Porque agregar nuevas tareas u otras tareas que no tienen que ver con la categoría prevista, ya estaríamos en un problema. ¿No? Es decir, eso es el día a día, la razonabilidad, el sentido común. De todas maneras, si es una tarea que no está dentro de las previstas en el laudo es el que nos están parando para no hacerlas. Después si la hacemos o no es otro tema. Y la consecuencia que va a traer el hecho de no hacerla es otro tema. ¿No? Eso también es un tema de la fuerza que pueda tener, no sé, la organización como para decir no la hago. Eso es otro tema. Pero las tareas que no están previstas, en principio, no se hacen. En principio. Ustedes pueden decir, muy fácil decirlo, pues no lo voy a hacer yo. ¿Está bien? Pero en principio no se hacen. Pero entonces si no tiene fuerza el sindicato, dicen que no y la sancionan y queda por esa. Bueno, eso es otro tema. Eso es otro tema.
Es decir, la fuerza o no del sindicato es independiente si se haga o no. Es decir, obviamente que si yo me niego a hacer una tarea que no está prevista en mi categoría, no la hago. Tengo también que tener un sindicato fuerte que me esté amparando en esta cuestión. Si por eso me sancionan, estamos lo que decía hoy, bueno, ¿de dónde viene la sanción? ¿La sanción es justa, es injusta? ¿Quién la decide? Por eso era la importancia de alguna manera incidir en el procedimiento disciplinario, porque la sanción en ese caso va a ser injusta. No sé si soy claro. Claro, pero en lugares chicos, por ejemplo, como el nuestro, vamos siempre fritos, porque no tenemos respaldo ninguno. Sí, la realidad indica eso. De todas maneras, el amparo es legal en hacer una tarea que a mí no me corresponde. Sí, pero no tenemos nada de que agarrarnos, bárbaro. No es legal. ¿Y? Sí, a ver, claro, lo que pasa es que están en un proceso de discusión de un montón de cosas. Está bien eso. Pero la legalidad o no si no tiene una descripción de tareas, bueno, es el sentido común, es la razonabilidad la que tiene que imperar, independientemente de la fuerza del sindicato, pero el sindicato, eso también es medio contingente, ¿no? Es decir, y si la sanción es justa o injusta, bueno, ahí iba yo a la importancia del régimen disciplinario. O sea, yo creo, está bien, tenés una visión negativa y está bien, y la comparto porque es realista, pero de todas maneras, las tareas que no están previstas, como en el caso del ejemplo, no deberían hacerse. En el caso nuestro, o sea, fue que se dio la situación... ¿Son del mismo sindicato? No, ¿Son dos? Sí. Nosotros Nosotros hicimos la propuesta porque en el caso que se dio la situación y se hizo la asamblea, bueno, de la asamblea salió esa moción. Durante casi más de un año, con el tema de la moción de asamblea, la fuimos llevando, que no se iban a hacer tareas. Pero bueno, empezó a determinada estructura, determinado cambio en la empresa. La empresa entendió que era inminente que el personal se empezara a hacer esas tareas. Empezó la amenaza de que si no lo hacían, lo iban a tomar sanciones. Inclusive llegaron a dar la orden de sanción. Bien, también no somos un sindicato fuerte, o sea, grande y fuerte, con el apoyo como para salir a tomar medidas. Entonces era un poco de ignorancia y la consulta era hasta dónde podíamos seguir con el tema. Sí, hay un instrumento que lo que se utiliza seguido, que es el Ministerio de Trabajo, ¿no? Es decir, de alguna manera está para algo y de alguna manera puede suplir quizá esa falta de fortalezas como para... Es decir, pero es importante porque en definitiva en el ministerio se pueden discutir cosas que en un juzgado no, por ejemplo. Ha sido que hemos llevado y no siempre hemos encontrado soluciones. Sí, no siempre se encuentran. Son cuestiones a tener en cuenta igual, ¿no? Es decir, estadísticamente cuanto más se lleva una empresa al ministerio, de alguna manera terminas no cediendo, pero y obviamente el trabajo nuestro dentro del ministerio, ¿no? Digo, para que los delegados de grupo que no corresponde hagan las cosas que en principio tendrían que hacer. No se olviden que también el ministerio, si bien tiene un carácter, y sobre todo de acuerdo al color político de cada gobierno, tiene cierta inclinación. Pero bueno, también el grupo está formado por hombres y mujeres que a veces nos gustaría que tuvieran un poquito más de convicción o más fuerza como para intentar resolver esos temas. El tema es que también el ministerio está en el medio, más allá de que se incline en principio hacia la parte más débil, a veces no lo logramos. Para nosotros era importante el tema porque marcaba un antecedente. Porque eso, digo, si nosotros manteníamos o lográbamos eso, si después venía otra situación parecida a plantear en otro servicio tareas nuevas, marcó un antecedente de, bueno, o sea, si perdíamos esto, como que podíamos tratar de si lo manteníamos. Sí, en principio lo que... Está bien. El tema es que uno puede tener una opinión, decir, bueno, jurídicamente no corresponde hacerla, el tema es
cómo aplicamos nosotros, tenemos los medios como para hacerla valer. Eso es otro tema. Y no es fácil. No, y aparte cada lugar debe ser muy peculiar. Sí, sí, claro. Que haya un laudo, cada institución tiene sus cosas, sus maneras de llevar su ideología, su filosofía, sus culturas. Sí, estadísticamente, o por lo menos mi experiencia personal acompañando la FUS u otros sindicatos, es que ha sido muy buena, ¿no? Está bien, estoy hablando de un periodo de que 12 años, ¿no? 11 años. Ha sido, de alguna manera, en algún aspecto exitosa, sobre todo con sindicatos recién formados, en las cuales, bueno, todos aprendemos y empezamos de cero, pero es un instrumento válido, que quizás en principio no tenga, no quiero, a ver, ser iluso, no lo soy, yo digo que estadísticamente hay una buena experiencia, en ese sentido, sobre todo en el ministerio. Ustedes si quieren vayan con alguna inquietud. Yo estoy acá con la cantidad por ejemplo, acá hay otra pregunta, es el tema, bueno, de la libertad sindical, cómo delimitamos los tiempos, cuando dentro de nuestro horario de trabajo surgen consultas. Y después cuando realizamos una asamblea extraordinaria, los compañeros que están dentro del horario laboral deben hacer el registro del tiempo. No, yo entiendo que no. Es decir, ustedes están en pleno ejercicio de un derecho que es fundamental. Obviamente, como todo derecho, se tiene que ejercerse de acuerdo a, ¿no? Responsablemente, a principios razonables. Pero es decir, la actividad sindical es un derecho humano fundamental y está garantizado en la Constitución, ¿no? Es decir, no es algo que está de moda, está garantizado. Todas las leyes posteriores, la ley de negociación colectiva, la ley de libertad sindical, todas tienen digamos, una base constitucional, ¿no? Es decir, el Estado está obligado a promover la actividad sindical. Yo he visto asambleas, yo obviamente no voy a asambleas, ¿no? Pero en alguna oportunidad, en alguna consulta o lo que sea, sí, se hace dentro de un horario de trabajo. Y bueno, hay que manejarlo razonablemente. Claro, pero ahí es donde queda, ¿qué es razonable para usted, doctor? Lo que pasa es que no hay un canon, decir esto es lo razonable. Artículo 1, la razonabilidad no. Es bueno, hay un tema, también hay un tema urgente. Si hay un tema, por ejemplo, el tema ese que trataban ustedes, quizás sea urgente, ¿no? En la medida de que se hacía o no se hacía esa tarea. Y bueno, se puede dar un espacio como para decir, bueno, se vota que esto no se va a hacer. Pasa que yo quiero que entiendan que todo este tema obviamente lo regula el derecho laboral. El derecho laboral no tiene ningún código, tiene leyes, no es un código civil, no es un código penal, en el cual establece el código penal cuál es la estafa, cuál es la rapiña y cuál es el hurto. Esto es muy dinámico, muy dinámico. Entonces pueden surgir esas cosas en virtud de ese dinamismo, que a veces no tienen solución. Y la solución es, bueno, el plantear razonablemente si esto amerita un tratamiento urgente o no. Por ejemplo, lo que me planteaban ahora, que es bastante interesante no solo por ellas, sino en muchos lados pasó, la instalación de cámaras, ¿no? Que nos pasó ahora con Cudín. Bueno, pusieron una cámara en el comedor. Entonces hay que, bueno, es razonable, es legal, no es legal. Y yo entiendo que no. Sí, porque ahí está también la razonabilidad y la necesidad de poner, no voy a poner una cámara en el baño, pero sí en una entrada. No voy a poner una cámara en el comedor, pero sí en una caja. En un CTI. Y que con fines didácticos, fines pedagógicos. No es razonable. Entonces, es un poco, no hay, para todo no hay una respuesta que diga no, ¿por qué no? Es decir, el tema de las cámaras, por ejemplo, que es nuevo, relativamente nuevo, merece una cuestión de adecuación, una especie de costo-beneficio. ¿Para qué me sirve una cámara ahí si lo único que va a hacer es a filmar a trabajadoras y trabajadores comiendo? O sea, ahí se está instalando ese tipo que no graban las cámaras, solamente imágenes para visualizar. Sí, a mí me parece que no corresponde porque no hay, no está justificado. Que me expliquen razonablemente por qué,
Quizás hay cuestiones que yo desconozca, obviamente, y que se haya lido con fines, no sé, pero ¿qué control se hace allí? No, y además a veces capaz que, no sé, a veces pasa donde yo estoy que capaz que le roban algo a una compañera o algo y esas cámaras no se usan para visualizar lo que se llevaron o no te la empresa muchas veces no te lo presta. Para capaz que con un fin que puede servirle a otra persona. Tanto con lo capaz que puede ser de cualquier lado. Depende, a veces también. Cuando vos decís que no te lo prestan, ¿a qué me decís? ¿No te lo dejan utilizar si...? A ver, por ejemplo, en los lugares... la otra vez le robaron una moto a una compañera y fue una persona que salió de la institución. Y la compañera pidió imágenes para presentar la denuncia, todo, y la empresa no le prestó, no presta las imágenes que puede usar. Con intimación judicial. Yo creo que no es... Yo creo que no... A ver, a los efectos de eso es prueba. Me parece que no debería llegar a tanto a la empresa. O sea, una denuncia policial o una intimación judicial. Es lo mismo que a mí me sancionen por X cuestión en la cual yo necesito, no sé, una documentación que pruebe que no hice tal cosa. A mí me tiene que dar toda la prueba la empresa. Eso parte de un poco lo que hablábamos al inicio de la defensa, ¿no? Yo para defenderme me tengo que defender bien. Y si yo necesito una filmación o un documento, la empresa no me lo puede negar. Claro, pero capaz que no fue tanto judicial, fue ella personalmente a solicitarlo y por eso lo... No, de todas maneras que sea judicial o no, me parece que internamente, si yo necesito acreditar o probar tal o cual cosa, la empresa me lo tiene que proporcionar. E insistir en eso. Obviamente, si hay una intimación judicial, la empresa no va a tener otra que hacer que cumplir lo que el juez le pide, ¿no? O la policía. Pero esas son cosas que a veces nos quedamos, ¿no? ¿Qué voy a pedir esto? Sí. O sea, sobre eso hay que insistir. Pero iba al tema de las cámaras porque justo me lo consultaron ahora y me pareció interesante. Sobre todo la razonabilidad, ¿no? O que me justifiquen la medida, que creo que en este caso en un comedor no corre. Después vemos cómo la podemos sacar, ¿no? O cómo acordamos sacarla. Es otro tema ese. Una cosa es lo que a nuestro juicio parece que no se pueda. Otra cosa es, bueno, cómo lo ejercemos para decir, bueno. Y la empresa también, de acuerdo a su condición de propietario, puede decir, yo pongo las cámaras donde quiero. Entonces empieza otro tema, ¿no? Una consulta de lo anterior que había pedido como la parte de las preguntas. Yo ahora consulta porque obviamente porque no sé para no cometer errores. Por ejemplo, estoy en la guardia, estoy trabajando, tengo asignada sería mi guardia y surge un problema con un compañero, un negociador o una situación. ¿Cómo se maneja esa situación de salir del sector o mi guardia para ir a tratar ese problema? Eso entra en los juegos. Un problema de qué tipo. Y algún problema con un jefe Y bueno, ahí habrá instancias, o espero es decir, depende. Pero la megabola, no sé. Sí. Dada tu condición de delegado, puedes hacerlo en cualquier momento. Dada tu condición de delegado, en todo caso, puedes hacerlo en cualquier momento. No hay nada establecido. El tema hay que ver en qué momento lo haces, si el servicio te lo permite en ese momento. Capaz que, no sé, sos enfermero y hay un accidente en la ruta. Y no podés salir y ese tema incluso que vas a tratar tiene menos importancia o por lo menos tiene menos urgencia. Pero siendo delegado, el tema es, ya te digo, es manejarlo con mucho sentido común, sin perder de vista eso, ¿no? De que es un derecho humano. Eso está relacionado porque, menos a nosotros lo que nos pasa es que tenemos dificultades con los mandos medios y no hay cultura, al menos donde trabajamos nosotros, tanta cultura de nivel sindical. O sea, a medida que estamos tratando de avanzar, de seguir adelante, bueno, Sí.
van teniendo más que nada los mandos medios, puedan teniendo determinada barrera. Sí, eso es un tema que se da. Es un tema que se da todos los días, eso. La experiencia te lleva y mejora incluso ese tema. Me parece a mí. Es un tema de rodaje, de gimnasia, yo qué sé. Después les reiteraba que hay alguna cuestión de... Una pregunta, Sí. Gonzalo. Con respecto al reglamento, ¿no? A nosotros estábamos discutiendo el reglamento interno, que nosotros te mandamos aquí, tú nos mandaste todo un análisis, hasta que un día ellos dijeron, bueno, empieza a funcionar así, sin arreglo ninguno, y empezó a funcionar así. Eso nosotros podemos hacer como SECOM, digo, sentarnos con tiempo, verlo. No. El hecho de que intentemos hacer reglamentos en común o incidir de alguna manera no deja de ser una posibilidad. La empresa no está obligada a escucharnos. El tema es que si se imponen sanciones que no son justas, de alguna manera tenemos capaz que el instrumento de la bipartita primero o el Ministerio de Trabajo para hacerlas valer. Yo lo hablaba como un ejemplo que me pareció importante, pero les reitero, con esto no quiere decir que tengamos algún derecho. Derecho tenemos a no ser sancionados injustamente, pero respecto al reglamento de personal, en principio no tenemos ninguna incidencia. Pero como se ha dado en virtud de un rodaje y de alguna experiencia de algún sindicato, y a los efectos de evitar injusticias, tendríamos que insistir en ese tema. El único que puede discutir si una sanción es justa o es injusta es un juez. Si a mí me sancionan 15 días y yo considero que me sancionan injustamente, voy a tener que hacer un juicio a la empresa, estando trabajando en la empresa, ¿no? Con lo que también eso sí. Por ejemplo, hay artículos que atentan contra la libertad sindical, porque te dicen que no puedes entrar ningún panfleto, ningún diario, ninguna nada. Bueno, eso está viejo, y yo creo que eso es tan evidente que no es así, que se podría cambiar. En el caso que yo hablaba, se cambió. Quedó algo, ¿no? Quedó algún tipo de prohibición de opiniones políticas, pero capaz que no ideológicas, porque si no tampoco podés ejercer la actividad sindical. Sobre esos puntos tratamos. Que logramos poco, es así, pero algo se logró. Sobre todo en esos aspectos. En la prohibición de hacer colectas, cosas que ya son... Pero que como los reglamentos de personal generalmente se cortan y se pegan, es lo mismo. Pero les reitero, el único que yo, si a mí me sancionan injustamente, el único que me puede reintegrar los días que injustamente me descontaron por la sanción es un juez. Con todo lo que significa, ¿no? Porque tengo que llevar testigos, todos trabajando en la empresa, es un juicio contra la empresa en la cual yo estoy trabajando, involucrar testigos. Ustedes saben lo que es eso también, ¿no? Pero el único que puede hacerle eso es el Poder Judicial. Muchas empresas lo hacen. Cuando uno intenta en algún descargo decir que es una sanción injusta, nos ponen, y tienen razón, y bueno, si hay algún tipo de reclamación al respecto, que incluso el Ministerio de Trabajo en alguna oportunidad lo ha dicho, el único que está legitimado o habilitado para sacar una sanción o no darle el carácter severo que le dio la empresa es un juez. Pero no es fácil ir a un juzgado y hacerle la demanda para que me saquen 5 días. Porque la gente dice, prefiero aguantarlos hasta tener un riesgo, ¿no? Esperemos que salga, o está, no sé en qué fase, la ley de despido justificado. Yo lo entiendo en mi interpretación, que eso puede ser, que salir, esperemos que sí, un elemento dinamizador para dar la discusión de los sindicatos con respecto a los reglamentos. Porque sí, está claro, porque si hay que justificar lo máximo, si hay... Está bien, pero si pueden si deben justificar legalmente lo máximo, obviamente
los pasos anteriores y previos a un despido deberían también hacerlo, ¿no? Quizás eso pueda ser un límite también para... Y otro de los elementos que también puede dinamizar es algo que está en la plataforma de la federación, que es que los despidos se hagan como sumario previo. Entonces, ya, si vos lográs negociar eso... Sí. Hay empresas que hacen sumarios y lo definen como tal. Lo que pasa es que hay muy pocas garantías. Porque, y algunas se jactan incluso de que se le dio traslado al trabajador para que hiciera su defensa y bla, bla, bla. Es decir, el sumario como figura de la actividad pública, ¿no? Pero me parece que ahí es el regla. A ver, yo les reitero esto, es muy difícil y capaz que no estamos todavía preparados para eso, para modificar cuestiones, pero yo creo que es una cuestión a tratar esa, la del reglamento, por todo lo que decía también Leda. Porque hay empresas sí que hacen toda una parafernalia de investigaciones, sin embargo, es una ilusión, ¿no? O sea que es algo que no tiene, está vacío de contenido. Se jactan diciendo, bueno, yo le di a fulano de tal la posibilidad de defenderse, pero lo que dijo no me convenció. Dentro de eso existe algo que nosotros en nuestro sindicato pedimos un informe jurídico, que es que hay diferentes, te cita una jefatura, es lógico, es parte del trabajo que una jefatura te cite, ¿no? Pero hay un tipo de entrevistas cuando hay una investigación negativa que se llaman entrevistas documentadas, en las cuales te citan y ya no está, bueno, no te dijeron ni para qué, está tu jefatura y de repente están 10 funcionarios más y uno de ellos es abogado. En esas situaciones, yo entiendo que el funcionario citado, primero, debería ser comunicado que va a ir a la entrevista documentada. Y segundo, debería tener, si hay, va a dar lugar a una investigación administrativa y hay un abogado presente, debería tener el derecho de ir asistido también por un profesional. Sí, sí. Eso me parece que claro, si a mí me tocara, yo diría, no, yo acá no vengo. Eso es fundamental. Lo que pasa es que eso hay que tener el convencimiento de que es así. Entonces a veces, sí, pero no conozco a ningún abogado, no tengo ningún abogado, o el sindicato no lo tiene, ¿no? Pero eso es eso. Pero lo que pasa es que, imagínense, voy a una investigación documentada con una gerente de recursos humanos, un abogado, que siempre va a ser un antipático, y obviamente me amedrentan. Entonces, digo, pero esos son temas de que hay que insistir, para que las empresas sepan que a veces es difícil porque la dinámica, pero hay que hacerlo eso. Pregunta, pero yo me puedo negar, porque en la instancia que te comenté que me tocó vivir, yo le dije a la abogada, yo no tengo garantías, estoy en desigualdad de condiciones. Me dijo, le dije, yo quiero tener un abogado si tú sos abogada. Y me dijo que no, que yo lo que quería era arreglar las respuestas y que no estaba ninguna desigualdad porque ella era asesora de la empresa. Pero no deja de ser una abogada, lo hizo un informe, me elaboró un acta. Sí, uno se puede negar, o por lo menos, bueno, si me citaste para una declaración hoy, bueno, espera que yo mañana venga un abogado, y generalmente cuando baja un abogado no se niegan a hacerlo pasar. O a veces te dicen, como dicen en la española, no podés estás ahí, pero no podés preguntar, una cosa que es... entonces, ¿para qué estás? Sí, esas son cosas que son del pasado, que no existen, no deberían existir más. A ver, y sobre todo con el tema de que en definitiva puede haber una declaración brillante con un abogado brillante y mañana igual te sanciona porque se les ocurre. Pero digo, en el caso vos te podés negar. Una cosa es negarte a declarar, otra cosa es negarte a declarar sin una asistencia, que a veces es difícil. O porque no conoces ningún abogado, porque el sindicato no lo tiene, o lo llamaste y está en una audiencia, pero de todas maneras hay que crear esa costumbre. Porque digo, estadísticamente también pasa, no pueden hacerlo. Hay un límite. Por lo menos esa es la experiencia que yo tengo, ¿no? Hay un límite. Después la decisión, capaz que la misma, ¿no? Después, capaz que la decisión es con la misma, me refiero con abogado o sin abogado. Pero el trámite es otro.
Ustedes saben que hay un decreto en el cual obliga a las empresas, a los trabajadores, a reunirse en forma sistemática respecto al tema de salud laboral, que obviamente esto está incluido. El Ministerio allí ha trabajado bastante bien. Uno puede hacer una denuncia en el Ministerio hace un trámite, y hay bastantes garantías al respecto. Una denuncia, respecto a la persecución sindical, es más DINATRA. Yo me refiero al acoso laboral. Está todo el tema de clínicas también, en el cual uno puede someterse a un... saben del Departamento de Salud Ocupacional que trabaja bastante bien y hacen uno se somete a una consulta y ellos determinan de alguna manera si hay acoso o no hay acoso. Eso es un tema que hoy, por lo menos yo he tenido muchas consultas de eso. Acoso propiamente dicho, ¿no? A veces el mal relacionamiento con alguien supone, como es mi jefe o mi jefa, me está acosando. Entonces, también hay que tener un punto medio y a veces son los técnicos los que lo determinan. Eso capaz que lo saben más ustedes, que son también relacionados con la materia, que hay una serie de preguntas en la cual puede haber un perfil, ¿no?, de víctima de acoso. Pero es un tema que el Ministerio está trabajando bien en ese aspecto. E incluso los propios sindicatos, ¿no?, con el decreto del año 2007, que hay algunos sindicatos que trabajan muy bien respecto. Yo me refería, porque hablaban leyes de acoso laboral y persecución, y cuando hablaban de cómo se implementa, y sí, bueno, respecto al acoso sexual, sí, hay una ley determinada, acoso laboral, moral, digamos, no hay, pero se remite a lo que puede llegar a ser la ley, el derecho común. Es decir, está la ley, está el decreto, está todo lo que significa la intervención del Ministerio como policía, digamos, de las relaciones laborales, pero también se puede utilizar los medios del derecho civil común, ¿no? O sea, ante la configuración de un daño derivado de un acoso, se puede plantear judicialmente el tema. Individualmente me refiero. Obviamente que está el paso previo, que es también el Ministerio de Trabajo como DINATRA, ¿no?, en el caso de que tengamos que actuar para prevenir alguna situación de acoso. Después me hacían algunas preguntas respecto a los paros y con las guardias gremiales. Eso, no sé si hay alguna duda. El FUS tiene un instructivo, ¿no? Pero con CUDIN tenemos algo especial también, porque aparentemente preguntaban cuándo hay guardias gremiales y cuándo no hay. Por ejemplo, el CTI, el instructivo de paro. Hay un instructivo de FUS para todo y establecen las especialidades. Eso... Yo creo en lugares que el servicio no puede ser interrumpido, tiene que haber una guardia gremial. En los lugares que, bueno, una policlínica de, yo qué sé, pediatría, voy a hablar de algo mucho más sensible, de pediatría. Y yo creo que allí, porque obviamente es muy fácil establecer límites, ¿no? Es decir, obviamente, si me alegan que la vida, que la salud, que la prevención, nunca podríamos hacer paro. Seríamos un servicio esencial. Pero ahí también está el tema, y creo que el instructivo de FUS, que tiene años, ¿no?, está bastante claro en eso. Cuáles son los servicios que meritan una guardia y cuáles no. Sí, si a mí me preguntan y tengo que contestar, yo creo que no es un servicio que no pueda interrumpirse. Porque en definitiva está todo coordinado. Para el paro general no nos dejaron recoordinar ningún paciente y ahora hay una cámara rota y están... Claro, lo que pasa es que ahí hay otro tema. Ustedes hace poco se organizaron y hay otro tema, hay otra cuestión. Van a utilizarlo como ya lo hablamos. Pero el instructivo de la FUS es bien claro en eso. Sí, que de todas maneras no abarca todos los grupos.
iba a pensar y se iba a elaborar para residenciales, para servicio de acompañante. Tomado, ¿no? Porque a nosotros no nos atañe nada el tipo de paro de la sociedad. Ah, no, por supuesto. Hay su grupo que son las residenciales, los servicios de acompañante que nada tienen que ver. Pues de todas maneras tampoco sería, para el caso de los acompañantes, como pasaría como en este caso. Con ustedes sería distinto, ¿no? Con ustedes alguna guardia gremial, no sé cómo lo están haciendo hasta ahora, pero tendría que haber. La dificultad de cómo se cuenta la licencia, qué días se cuentan y qué se saltean. Porque con la ratificación o sea, en el caso particular, en el grupo, digamos, madre, con el 4 y 1, nos encontramos con la novedad de que contando el 1, digamos, el día libre como si fuera domingo, teníamos un día con 66 más de licencia. Entonces eso se quiso implementar expresamente en el Consejo de Salarios y las empresas dijeron que no, por decir, porque digamos, todos los abogados de las empresas más o menos, en mayor o menor medida, que yo hice la consulta, pero en forma muy, porque los conozco, más o menos nos daban la razón. El sistema general es que no se cuentan de lunes a sábado, se saltean los domingos y los feriados. Ese es el principio general para todos. Pero con el 4 y 1, y al tener un día más de licencia, bueno, ratificamos que el domingo, el libre sea considerado domingo. Y los feriados, ahora con el sistema ese de consigo, igual se tienen que... Los feriados también se saltean. Siempre hay una interpretación que es la válida, o por lo menos la mayoritaria, que es siempre que el feriado no caiga al final. Si el feriado cae, el día de carnaval, lunes y martes de carnaval es feriado. Si yo termino la licencia el domingo, o mejor dicho, si yo termino la licencia, si está bien el domingo, yo ese día feriado me tengo que reintegrar. Cuando cae al final no se saltea. Cuando el feriado cae al final, el último día de mi licencia. Pero cuando cae en el medio me lo salteo. ¿Y el arreglo por turismo o carnaval, digo que es un arreglo que se llega con la empresa? Porque nosotros, por ejemplo, no tenemos problema con el 4 y 1, se está contabilizando así. Con los feriados, con los 5 que tenemos tampoco. En carnaval, el que tenga la licencia ahí, 2 días lo saltean, pero en turismo ninguno. Sí, una cosa es trabajar un feriado y otra cosa es cómo calcula la licencia. La Semana Santa o turismo es feriada, el lunes, martes y carnaval es feriado. Obviamente que si yo me voy el viernes antes de turismo, me conviene irme el viernes porque el primer día de licencia va a ser el sábado, ¿no? Y el segundo va a ser el otro lunes. O sea, voy a tener toda la semana y la voy a saltear. Está bien, pero en definitiva porque lo salteo. Si está en el medio tengo que saltearlo. Entonces, lo que se prevé es un convenio colectivo para considerar la semana de turismo como parte de la licencia. Vieron que generalmente carnaval y en turismo hay muchas empresas que están cerradas. Sí, porque tiene que haber un convenio colectivo para que el trabajador manifieste su voluntad de que esos días que son feriados sean considerados como parte de la licencia. ¿Me siguen? Porque no deberían ser considerados porque son feriados. Entonces, siempre tiene que haber un convenio colectivo, porque lo dice la ley. ¿Está bien? Otro tema es que si vos trabajás o no el viernes de Santo o el jueves o lo que sea. Ese es otro tema, que es un tema de trabajar en un feriado, que es un feriado común, ¿no? Claro. Si estás acostumbrado a trabajar, tenés que ir a trabajar. Si se trabaja habitualmente y el patrón tiene la potestad de convocar. Eso es lo de la licencia, los feriados comunes. Para que no te lo cuenten. Son todos los feriados que se saltean. Todos. Hay que saltearlos sí o sí, que sean feriados laborables. Todos. ¿Y me puedo reintegrar en un feriado no laborable? No. A ver. En un laborable sí, claro. No, pues están rojos. A ver. Si vos trabajás en el régimen general, no. Si haces enfermería, que habitualmente trabajás un feriado no laborable, te podés reintegrar. ¿Ves cómo integrarse un domingo? Yo descanso sábado y domingo. No, yo domingo no me puedo reintegrar. Pero el domingo es lo mismo para el libre, para el rotativo,
para el 4 y 1, entonces me puedo reiterar un domingo.